Saludos. El día de hoy vamos a revisar una de las principales herramientas que ofrece la plataforma virtual Moodle para la creación de exámenes o cuestionarios, como ustedes deseen llamarlo. Nosotros lo conocemos como cuestionarios. ¿De qué se trata esto? Se trata de conocer la herramienta y de justificar su aplicación. Ante todo, ¿qué es un cuestionario en Moodle? Aunque suele confundirse por el término inglés, que es test, los cuestionarios son utilizados por los docentes mayormente para realizar o llevar a cabo exámenes que puedan autocalificarse o ser calificados posteriormente. Para nosotros, la herramienta se llama cuestionario y no debe confundirse con la herramienta encuesta, que es otra herramienta donde puedes dejar preguntas. Pero la diferencia es que en las encuestas uno obtiene datos que pueden tabularse con fines estadísticos. En cuanto a un cuestionario, lo que se obtiene son calificaciones. ¿Por qué usamos un cuestionario? ¿Cuál es la razón principal? La razón principal de los cuestionarios evaluados en Moodle es la de medir el nivel de aprendizaje de un determinado módulo o curso mediante distintas formas de calificación. Lo usaremos principalmente como una de las más versátiles herramientas de evaluación virtual. Muchos docentes recurren a los cuestionarios porque en su mayoría se autocalifican de acuerdo a criterios definidos por él mismo. Esto significa que los cuestionarios son totalmente personalizables por parte de los docentes, como veremos en un rato más. Ventajas del uso de cuestionarios. La calificación suele ser mayormente automática. Es cierto, en más del 90% de los casos, los cuestionarios que dejan los docentes se autocalifican. La puntuación de estos cuestionarios es definida por el docente. El estudiante recibe retroalimentación inmediata. Si el cuestionario fue configurado para tal fin, los alumnos podrán ver las respuestas que marcaron y las que debieron marcar, así como una retroalimentación directa configurada también previamente por el docente. Puede controlarse el tiempo de resolución de un examen. Si es un examen, naturalmente los docentes querrán tener control sobre el tiempo que involucra trabajar con este tipo de cuestionarios. Por lo tanto, los docentes podrán especificar en minutos, horas o espacios de tiempo más grandes cuánto tiempo tiene el estudiante para resolver un examen. Y la principal ventaja, a mi modo de ver, ahorran consumibles, es decir, papel, tinta y espacio físico, lo que les da una ventaja increíble, además del hecho de no tener una capacidad límite de cuántas personas pueden dar un examen. Pero no todo es perfecto y también tenemos desventajas por conocer. La primera es que se requiere de una conexión al Internet. Por lo menos en la gran mayoría de los casos en que muchos estudiantes carecen del acceso a Internet libre como la mayoría o como un gran porcentaje de la población, esta es todavía una desventaja a considerar. Podrían provocar falta de honestidad en el estudiante. Al ser un examen en línea, donde no necesariamente los estudiantes estarán dando examen en un salón, controlados por alguien, los exámenes pueden dar cierta tendencia, los exámenes en línea pueden dar cierta tendencia a que el alumno aplique algún nivel de deshonestidad, esto es, a que intente buscar las respuestas en Internet, o que incluso pueda darse un poco de confianza para dar el examen sin haber revisado previamente el material. Esto puede manejarse con adecuados controles de tiempo de resolución. Una mala redacción de una pregunta puede confundir o provocar malas interpretaciones de la misma. Es decir, si yo redacto mal una pregunta que es en línea, el alumno no va a tener la posibilidad de poder preguntarme a mí qué significa esta pregunta o dudar de su interpretación. Mucho cuidado con eso. ¿Cómo componer un cuestionario? Llegamos a la parte principal. Componer un cuestionario en Moodle significa cumplir con dos partes principales, ¿correcto? ¿Cuáles son esas dos partes principales? La primera
la creación y configuración del cuestionario, donde el docente deberá colocarle un nombre, temporalización, método de calificación, tiempo de resolución, etcétera, al cuestionario o examen que desea crear. Y la segunda parte, el banco de preguntas. ¿Qué preguntas abarcará este examen que usted desea considerar como parte de su proceso evaluativo? Si estas dos partes se cumplen, recién podemos tener configurado lo que conocemos como un examen. Un docente puede crear un cuestionario y no agregarle preguntas. No serviría de nada. Y asimismo, puedo tener un banco de preguntas sin ser utilizado en un cuestionario. Tampoco es de mucha utilidad. Los dos componentes deben existir para poder tener un cuestionario ejecutable y que pueda aplicarse de inmediato. Llegó la hora de hacer la demostración. Muy bien, continuando con nuestra capacitación. Vamos a agregar un cuestionario a nuestra aula virtual. Recordemos que para poder hacer esta parte es necesario que el docente inicie sesión en la plataforma virtual Moodle y luego acceda al curso al cual desea añadir la actividad del cuestionario. Una vez que estamos en ese curso, por favor, inmediatamente hacer clic en Activar edición. Si no encuentran este botón, lo pueden encontrar en la sección del panel de administración Activar edición. Cualquiera de los dos escenarios será suficiente. Una vez que nuestra aula está en modo edición, procedemos a ubicar la sección en la cual deseamos añadir el cuestionario. Por ejemplo, digamos que deseamos añadirlo en el tema 1. Nos ubicamos en la sección correspondiente a Añade una actividad o un recurso. Hacemos clic ahí. Nos mostrará la pantalla de actividades y recursos. El cuestionario es una actividad, así que hacemos clic aquí y luego de hacer clic en cuestionario, hacemos clic en agregar. En esta sección tenemos por obligatoriedad que colocarle un nombre a nuestro cuestionario, un nombre o rótulo, ya que este es el nombre que verán los estudiantes en el aula virtual. Por ejemplo, cuestionario del tema 1. A continuación, debemos, si es que lo vemos por conveniente, especificar una descripción para este cuestionario, es decir, cuánto puntaje tiene, de pronto qué temas abarca, cuál es la finalidad de este cuestionario, etcétera. La descripción es completamente libre y es opcional por parte del docente, pero si es que coloca una descripción, suele recomendarse que marque esta casilla, muestra la descripción en la página del curso, para que la descripción que escribió aquí aparezca en la página principal del aula virtual del curso. Lo segundo, y que es muy importante, es configurar la temporalización del cuestionario. Al activar, o mejor dicho, al expandir las opciones de temporalización, los docentes podrán habilitar la apertura del cuestionario y el cierre del mismo. Vamos a marcar ambas casillas. Digamos que deseo dejar el cuestionario disponible desde la fecha indicada, 29 de abril del 2020, exactamente a las 12:30. Y decido que el cuestionario estará abierto exactamente por un día entero. Por ejemplo, ponemos una fecha de cierre del día 30 de abril del 2020, también a las 12:30. De esta manera, este cuestionario estará abierto para poder ser contestado durante un día exacto. Además, podemos especificar, si así lo necesitamos, un límite de tiempo de resolución del cuestionario. Si es un examen que tiene cierto peso, se recomienda colocar un valor aquí. Por ejemplo, nosotros vamos a colocar 30 minutos de límite de tiempo para responder al cuestionario. Si desplegamos las opciones, verán que tienen semanas, días, horas, minutos y segundos. Lo vamos a dejar en minutos. Justamente cuando este tiempo se cumpla, esta acción debe estar configurada en forma automática.
Cuando se cumplan los 30 minutos, por ejemplo, el envío se realiza automáticamente. Quiere decir que el alumno, si no terminó de dar su examen, pues el sistema lo enviará el cuestionario tal como fue resuelto hasta ese momento. Esto puede modificarse en este mismo desplegable. Por ejemplo, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. O el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Las opciones aquí descritas dependen del criterio del docente, pero si se marca esta opción, acá se deberá especificar cuál es ese periodo de gracia que tiene el alumno para el envío del cuestionario. Ojo, como indica, es solamente para el envío, no para responder más preguntas. Vamos a dejarlo en el valor predeterminado, que es el más recomendable. El envío se realiza automáticamente. Al marcar esta opción se deshabilitan las opciones posteriores. Ahora nos dirigimos a calificación. Expandimos calificación y podemos configurar aquí la categoría de calificación que no tenemos, en este caso lo dejamos con el valor en el que se encuentra, y la calificación para aprobar. Esto es para que en el libro de calificaciones la nota salga con un color diferente. No se recomienda llenar esto hasta que no se tengan las preguntas del cuestionario. Ya veremos después por qué. Intentos permitidos. Los intentos permitidos por defecto son sin límite. Quiere decir que el estudiante puede rendir múltiples veces un mismo cuestionario. Si se trata de un examen que tiene cierto rigor, que tiene cierto peso y cierta importancia, se recomienda cambiar este valor por ejemplo, un intento permitido. Eso significa que la nota que saque en ese cuestionario es la nota que queda. Si se trata de cuestionarios de autoevaluación, suele recomendarse 3 intentos, por ejemplo, pudiendo especificarse en total hasta 10 intentos o, como se puso al principio, ilimitados. Si lo dejamos en 3, los métodos de calificación cambian, o mejor dicho, se habilitan. Puede ser la calificación más alta que sacó el alumno, el promedio de calificaciones de todos los intentos que dio, la nota que sacó en el primer intento o la nota que sacó en el último intento. Suele usarse la calificación más alta. En el apartado de esquema podemos configurar la manera en la que se presenta el cuestionario a los estudiantes. Por ejemplo, podemos hacer que cada página sea una pregunta. Si es un cuestionario muy extenso, por ejemplo, de 40 preguntas, se puede cambiar el valor de acuerdo al criterio más apropiado para el docente. Además, si por ejemplo lo mantenemos en cada pregunta, podemos tener unas opciones de navegación que indicará si la navegación será libre o si será secuencial. ¿Qué significa libre? Que pueden navegar hacia adelante o hacia atrás. Secuencial, que pueden navegar solo hacia adelante. Quiere decir que si contesta la primera pregunta, obligatoriamente pasará a la segunda y a la tercera y así sucesivamente, pero no podrá regresar. Esto también es criterio del docente. En cuanto al comportamiento de las preguntas, el cual expandimos ahora, se recomienda ordenar al azar las respuestas. ¿De acuerdo? Es decir, que las alternativas, a eso es a lo que Moodle llama respuestas, a las alternativas, se reordenen por cada intento. Las demás opciones las mantendremos como están. No nos olvidemos entonces ordenar al azar las preguntas, sí, o perdón, las respuestas. En opciones de revisión. Esto es muy importante. Depende del tipo de examen o cuestionario que estén tomando. Si finaliza un intento, le podemos dar al alumno la posibilidad de ver todo su intento, si fuese correcto su intento, la cantidad de puntos que logró, las retroalimentaciones, la respuesta correcta, es decir, cuál debió marcar. En algunos exámenes se recomienda que esta información no aparezca, sobre todo cuando se trata de exámenes importantes. Si es el caso, comienzan a desmarcar las casillas, como se ve, para que puedan dejar registrada la nota en el sistema, pero que todavía no será de conocimiento del alumno inmediatamente después de cada intento. ¿De acuerdo? De una manera similar, pueden configurar esta sección para que más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, pueda o no pueda hacer alguna de estas acciones.
Lo que sí se recomienda es que cuando se cierra el cuestionario, o sea, cuando finaliza la fecha de cierre, no nos olvidemos, estas acciones o estas opciones que ven aquí sí estarán disponibles. Es correcto que cuando se cierre el cuestionario, el alumno quiera ver qué hizo bien y qué no hizo bien. En cuanto a la apariencia, podemos mostrar una imagen del usuario si lo deseamos. Eso es a elección del usuario. Y podemos decidir cuántos decimales en las calificaciones van a figurar. Si los cuestionarios son solamente con notas enteras, entonces quitamos aquí el 2 y lo cambiamos por 0, por ejemplo. Otras opciones que valgan la pena mencionar dentro de estos apartados, por ejemplo, las restricciones de acceso. Las restricciones de acceso, y esto se aplica para cualquier otra actividad o recurso, puede tener cualquiera de estas configuraciones. Una configuración de fecha o de restricción de fecha que entraría a competir, digamos, por un término, con las configuraciones de temporalización. Si han configurado temporalización, ya no modifiquen esto. Calificación. Los alumnos deben lograr una calificación específica. Esto es más restrictivo que la opción que estaba disponible en el área de calificación, ¿no? Si ustedes desean forzar a que el alumno saque una nota en específico, lo hacen aquí. Y la configuración por grupo. Si tienen 3 o 4 grupos en su conjunto de alumnos o los han separado por grupos, ustedes pueden dejar un cuestionario para el grupo A, un cuestionario para el grupo B, otro para el grupo C y otro para el grupo D. O si tienen agrupamientos, eh, un cuestionario para el agrupamiento 1, compuesto por el grupo A y grupo B, y un cuestionario para el agrupamiento 2, compuesto por grupo C y grupo D, entre otras opciones. Estas opciones de restricción son obviamente opciones un poco más avanzadas. De todo lo que hemos visto, lo que es obligatorio o recomendable, por decirlo de una manera, colocar es el nombre, la temporalización y la calificación. Es lo mínimo que deben colocar. Lo mínimo que deben colocar para poder tener configurado en forma mínima un cuestionario. En la siguiente sección revisaremos cómo podemos añadir preguntas a este cuestionario. No olvidemos guardar los cambios y regresar al curso para que nuestro cuestionario quede ya creado. Una vez que lo dejamos aquí, si todavía no está concluido, lo podemos ocultar para que el alumno todavía no lo vea. Aquí, editar, ocultar. Y con esto el cuestionario queda oculto a ojos del estudiante. Muy bien, continuaremos con cómo agregar preguntas a un cuestionario ya creado. Muy bien, continuando con nuestro tutorial. Ahora, lo que vamos a hacer, una vez que ya hemos configurado nuestro cuestionario, y recuerden que lo hemos dejado oculto con la finalidad que los estudiantes aún no tengan acceso a él, dado que todavía no está terminado. Para terminarlo, lo que haremos será lo siguiente. Tendremos que añadir preguntas. Las preguntas son la parte esencial de un cuestionario. Por tanto, esta es la parte en la que el docente tomará más tiempo del que hubiera imaginado, del que hubiera pensado para elaborarlas. Lo ideal sería que tenga un banco de preguntas ya hecho en algún procesador de texto o de pronto en una hoja de cálculo para que sea más fácil la adaptación a la herramienta. En esta sección veremos cómo podemos agregar o crear un banco de preguntas para posteriormente alimentar un cuestionario. El banco de preguntas lo pueden encontrar en la sección de administración del curso, parte inferior, banco de preguntas. Para entrar al banco de preguntas simplemente hacemos clic y nos visualizará esta pantalla. Si antes tenían preguntas previamente definidas, estas aparecerán aquí. Es claro que aquí no tenemos ninguna pregunta elaborada. Por lo tanto, les enseñaré cómo agregar preguntas al banco y cómo luego utilizar esas preguntas en un cuestionario real. El banco de preguntas se guarda por curso. No es una actividad y tampoco es un recurso del que uno pudiera añadir, como el cuestionario, la tarea o el foro. El banco de preguntas es una base de datos de preguntas que puede utilizarse para alimentar uno o más cuestionarios. Como la razón de ser de los bancos de preguntas son tener la mayor cantidad de preguntas posibles, veremos cómo podemos utilizar
un banco de preguntas añadiendo una nueva pregunta. Para ello hacemos clic en Crear una nueva pregunta. La pantalla que ven es la pantalla que presenta Moodle para los tipos de pregunta que pueden ustedes utilizar. Por cuestiones de tiempo, no podremos revisar todos los tipos de preguntas que se encuentran aquí. Así que parte de su labor docente será un poco investigar cuál es la finalidad de este tipo de preguntas. Nosotros haremos un vistazo por aquellas que sean más relevantes o más populares. Por ejemplo, vamos a crear una pregunta de opción múltiple, que es bastante popular en este tipo de cuestionarios. Para hacerlo, seleccionamos el tipo de pregunta deseado y luego damos clic en Agregar. Una vez que estemos en el área de configuración de la pregunta, lo primero que nos pide el sistema es colocarle un nombre a la pregunta, que no debe confundirse con el enunciado. Este no es el enunciado, este es más bien una especie de código que le asignamos a la pregunta. Por ejemplo, si este es el curso de Aulas Virtuales 1, podemos codificarlo así, Aulas Virtuales 1. Digamos que estamos en la sección en la que hablamos de recursos solamente. Entonces esto indicaría a qué sección pertenece y aquí el nominal de la pregunta. Por ejemplo, pregunta 01. No digo que tengan que nombrar a sus preguntas de esta manera. Hay usuarios que lo colocarán simplemente como pregunta 1, pregunta 2, etc. Es cosa de cada quien. Pero a veces podemos utilizar un poco de ingenio para poder identificar a las preguntas sin necesidad de leer todo el enunciado. Luego, en la parte inferior, debemos crear el enunciado de nuestra pregunta. Tradicionalmente, la mayoría de docentes simplemente coloca texto para el enunciado de una pregunta. Sin embargo, al estar en una herramienta informática como esta, es posible no solamente utilizar texto puro, sino también poder insertar imágenes, emoticones, archivos multimedia, grabar audio, grabar video o hasta gestionar ficheros para subir ficheros que tengan que ver con la pregunta que se está elaborando. ¿De acuerdo? Así que no consideren solamente como una única opción el hecho de crear texto como única opción para sus preguntas. Ustedes tienen aquí varias opciones para insertar diversos tipos de preguntas. También es posible que puedan ingresar o insertar un enlace como parte de una pregunta. Es posible que utilicen listas ordenadas o listas con viñetas, colores, estilos para el texto, estilos de párrafo, o incluso mostrar u ocultar más opciones. Fíjense aquí. Acá tenemos opciones más complejas como subrayados, tachar, subíndice, superíndice, en fin. Incluso ahora las versiones más recientes de Moodle incluyen un ayudante de lector de pantalla, ¿no? Para personas con alguna discapacidad. Entonces, tenemos bastantes opciones que podemos emplear para poder insertar preguntas. Incluye un editor de ecuaciones que, bueno, será cuestión de que aquellas personas o aquellos docentes entendidos puedan revisar a ver qué tanto les puede servir. Pueden insertar caracteres, pueden insertar tablas. Es decir, es un área bastante completa. A nosotros, por cuestiones de tiempo, nos va a ser suficiente colocar algún enunciado. Por ejemplo, seleccione la opción que representa el volcán tutelar de la ciudad de Arequipa. Muchos errores que cometen algunos docentes incluyen el hecho de colocar el enunciado y además en esta misma área incluir las alternativas. Y eso, pues, no es correcto. Aquí solamente debe figurar el enunciado propiamente dicho. Le podemos dar un poco de formato, le podemos dar incluso un tamaño un poco más grande. Todo depende de cada quien.
¿De acuerdo? Si digamos este es el formato que le quiero dar, esto representa solamente el enunciado. Entonces, ¿dónde se colocan las alternativas? Las alternativas van un poco más abajo, como veremos a continuación. Otra cosa que les pide el sistema es colocar una puntuación por defecto para esta pregunta. Por defecto no significa que sea la puntuación definitiva, es una puntuación predeterminada. Por ejemplo, le podemos poner 2 para variar el valor predeterminado que era 1. Ya veremos en el cuestionario cómo podemos alterar ello. La retroalimentación general indica cuál es la retroalimentación de esta pregunta como tal, cuál es el objetivo de esta pregunta. Uno, si desea, pues el docente puede colocar aquí un valor, ¿no? Un valor un texto que indique o que represente de alguna manera, no más de 2 o 3 líneas, lo que implica esta pregunta en términos de retroalimentación. Para poder realizar esta tarea, debe ponerse en el lugar del usuario, del alumno, del estudiante. ¿Qué quisiera ver el estudiante con esta pregunta cuando finalice el test, cuando finalice el examen? Por supuesto que es una opción que puede dejarse en blanco. Si deseamos, la vamos a dejar en blanco en esta oportunidad. Otra cosa que les pide el sistema, una o varias respuestas. Las preguntas de opción múltiple pueden tener más de una respuesta. Tradicionalmente solo tienen una, pero se puede permitir varias respuestas. Estas preguntas suelen ser aquellas preguntas que finalizan o que son rematadas con el texto, seleccione todas las que aplican, ¿no? Pero si el caso es solamente de una sola respuesta, que es la gran mayoría, lo dejamos así. Barajar respuestas está bien que lo dejen marcado para que barajee y sortee las alternativas por cada intento. Numerar las selecciones. Hay usuarios que pueden escoger aquí cómo quieren que aparezcan las alternativas o de pronto sin numeración alguna. La tradicional es A, B, C, etcétera en minúsculas. Esta área de la configuración de esta pregunta representa las alternativas. Moodle le llama elección 1, ¿correcto? Pero en realidad se refiere a alternativa 1, alternativa 2, 3, 4 y 5 que vienen por defecto. Pero como ven, tienen espacio para 3 más. En realidad, no necesitan poblar todas las alternativas. Si, por ejemplo, en esta pregunta yo solamente coloco 3 alternativas, significa que solo colocaré valores en elección 1, elección 2 y elección 3. Al dejar en blanco el resto, significa que serán ignoradas. Vamos a llenar de alternativas. El volcán tutelar de la ciudad de Arequipa es el volcán Misti. Si ustedes quieren y es una buena técnica, colocar siempre la primera alternativa como la respuesta correcta, dado que se barajean las alternativas, entonces colóquenlo, ¿no? Vamos a poner correctamente. Volcán Misti. Correcto. Si esta es la respuesta correcta, debe tener calificación. Si es la respuesta correcta, debe entregarse el total del puntaje que se espera por esta pregunta. Por lo tanto, escogemos 100%. ¿Por qué coloca Moodle 100% y no el puntaje? Porque ustedes han puntuado la pregunta a su gusto. Yo lo he puntado como 2, y en ese caso, ese 2 representa el 100% del valor de la pregunta. Si desean, pueden colocar una retroalimentación por cada alternativa, la cual se visualizará conforme a lo configurado en la herramienta cuestionario. Por ejemplo, correcto. Este volcán es el volcán tutelar de la ciudad de Arequipa y es un volcán activo. Por ejemplo, ¿no? Puede colocarse un texto que de alguna manera complemente la intención de la pregunta. Esto es totalmente opcional, pero depende, por supuesto, de cada docente. El resto de lecciones, si ustedes desean, pueden jugar con otros volcanes. Por ejemplo, vamos a poner volcán Ubinas. Sabemos que no es la respuesta correcta, así que lo dejamos con calificación en ninguno. Hay algunos docentes que pueden, si es que lo consideran apropiado, utilizar valores negativos para quitar o restar puntos por respuesta incorrecta. Aquí tendría pues el sentido inverso de la puntuación, ¿no? Es decir, acá ustedes si quieren, si responde Volcán Ubinas y le ponen -100,
Le están restando 2 puntos al estudiante que está rindiendo el examen. Depende del criterio de cada docente. En lo personal yo no lo utilizo así. También es posible que coloquen una retroalimentación. No es correcto. El volcán Ubinas se encuentra ubicado en la región Moquegua. Esa puede ser una retroalimentación, digamos, cuando el alumno no responde lo correcto. Y así podemos seguir colocando más alternativas. Por ejemplo, volcán Sabancaya. ¿Ya? Para hacerlo más rápido lo voy a dejar en ninguno. Y el que viene le vamos a poner volcán Chachani. Y al último vamos a poner volcán Pichu Pichu. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las alternativas que queríamos llenas. No necesitaré más alternativas, entonces no hay necesidad de agregar 3 espacios en blanco más para más preguntas. Guardamos los cambios. Y ahora van a ver que está ya creada su primera pregunta. Correcto. Vamos a crear ahora una pregunta más de otro tipo. Esta vez vamos a usar una pregunta de tipo verdadero o falso. Agregamos. Vamos a ponerle aquí, igual seguimos con el mismo código, aulas virtuales, sección recursos, era AB1, perdón. Guión bajo, pregunta 02. ¿Listo? Acá podemos colocar, por ejemplo, una afirmación que provocativamente puede ser colocada como verdadera o falsa, dependiendo de la intención. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos poner una expresión bastante obvia, ¿no? La región Arequipa no tiene salida al mar. Esta expresión es... Todos sabemos la respuesta a esto. Obviamente es falso. Pero ¿cómo configuramos esta pregunta? Vamos a darle el mismo formato de la otra pregunta para que se vean todas iguales. Aquí hay un pequeño signo de puntuación que me obliga a cambiar la ortografía. Puntuación por defecto 2. Si quieren le colocan retroalimentación general. Respuesta correcta. ¿Es falso o es verdadero? La afirmación, o mejor dicho, esta expresión que hemos colocado acá es totalmente falsa. Entonces, aquí la respuesta correcta es falso. ¿Correcto? Obviamente, si la respuesta correcta es verdadero, marcamos verdadero. Es muy fácil. Es posible que coloquemos aquí, ¿no es cierto? Una retroalimentación. La región Arequipa no solo contiene salida al mar, sino que tiene la línea costera más larga del Perú. Esa puede ser una retroalimentación, ¿no? Perdón, la estábamos colocando para la respuesta negativa y era para la respuesta en falso que tenemos que colocar. ¿De acuerdo? Acá pues podemos poner una retroalimentación si es que el alumno se equivoca. Y así de fácil se crea una respuesta de verdadero o falso. Guardamos los cambios. Y ahora tenemos 2 preguntas. Nótese el icono que acompaña a cada pregunta indica el tipo de pregunta que es. Vamos a crear una pregunta más de tipo emparejamiento. Vamos a ver de qué trata esta pregunta. Hacemos clic en agregar. Nombre de la pregunta, aulas virtuales 1, sección recursos, pregunta 3. Y acá colocamos un enunciado. Empareje las palabras en inglés
citadas a continuación con su correspondiente en español. Digamos, este puede ser un caso para una pregunta de emparejamiento. Las preguntas de emparejamiento, hace muchos años atrás, se dejaban en los exámenes escritos, estos que te entregaban impreso, para que tú con una flecha emparejes una columna que estaba a la izquierda con el correspondiente que estaba a la derecha. Así que esa es la misma finalidad en este caso. La puntuación por defecto le vamos a poner la misma, que es número 2. Si desean pueden colocar una retroalimentación general. Opciones disponibles, dice aquí, en el área de respuestas. Dice a la letra, debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Puede incluir respuestas erróneas extra dando una respuesta con una pregunta en blanco. Las entradas correspondientes a la pregunta y respuesta en blanco serán pasadas por alto. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta. Walk. La respuesta correcta debe ser caminar. ¿Correcto? Aquí ponemos eat. Respuesta correcta, comer. Aquí podemos poner, por ejemplo, food. Respuesta correcta, comida. Si deseo, puedo juntar un poco más de opciones. Vamos a agregar 3 opciones más para colocar respuestas que puedan confundir. Por ejemplo, correr, nadar. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos colocar, por ejemplo, hemos colocado 1, 2, 3 preguntas. Vamos a colocar una más. Run, correr, nadar. Y vamos a poner acá una más para confundir, que podría ser, por ejemplo, volar. ¿Listo? En realidad, para nuestros intereses es suficiente. Nótese, las preguntas con sus pares van aquí. Si ustedes quieren confundir, entre comillas, al estudiante, pueden colocar respuestas sueltas para que por ahí el alumno piense un poco. No es mala idea. Así de simple, damos clic en guardar cambios. Y finalmente vamos a crear, nótese el emparejamiento aquí, ¿no? Claramente su icono. Y finalmente vamos a crear una pregunta de respuesta corta. Rápidamente. Aula virtual 1, corrección recursos para nuestro demo. Pregunta 04. Acá pueden colocar una definición que esté incompleta. ¿De acuerdo? Pueden colocar cualquier palabra que falte completar en una frase y que ustedes puedan tomar en consideración como una especie de definición o algo que se le parezca. ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, ¿qué podemos colocar? La palabra, mejor vamos a poner la voz quechua que indica o que significa en español amanecer es. Ese va a ser nuestro enunciado. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro enunciado. Pero digamos, estamos estudiando quechua. Queremos saber cuál es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Aquí la respuesta correcta debe ser una sola. ¿Ya? Pero bueno, si ustedes desean, pueden colocar más de una. Por ejemplo, la respuesta correcta a la pregunta es Iliari, que significa amanecer
y que califica como 100 puntos, o 100% mejor dicho. Le puede poner una retroalimentación y ya está. No es necesario ni es obligatorio colocar respuesta 2 y respuesta 3, ya que si una sola palabra es la palabra que contesta la pregunta, es suficiente. Guardamos cambios y ya nuestro banco de preguntas tiene 4 preguntas. Y 4 preguntas de diferentes tipos. Aquí hay algunas herramientas que cabe la pena mencionar. Por ejemplo, tienes la posibilidad de editar la pregunta, tienes la posibilidad de duplicarla, tienes la posibilidad de previsualizarla, que es la que vamos a usar para ver si hemos configurado bien todas estas preguntas. Acá está el emparejamiento, por ejemplo. It, ¿cuál es? Y le presenta todas estas, incluso las que están mal. ¿Correcto? Así funciona el emparejamiento. Eat es comer. Walk es caminar. Run es correr. Y food es comida. ¿Correcto? Así podemos hasta guardar la respuesta, que es como una especie de manera de probar, enviar y terminar. Y vean cómo me marcó todo como correcto, con una pequeña retroalimentación por defecto. Así funciona la vista previa. Podemos probar también con otros tipos de preguntas, ¿no? La pregunta para completar que habíamos puesto aquí. La voz quechua, que en español significa amanecer, era Iyari. Le damos enviar y terminar. Y me la marca como correcta. Esta retroalimentación que ustedes observan aquí la pueden personalizar en las opciones de la pregunta, para que puedan colocar algo propio. De esa manera comprobamos que las preguntas están bien. También podemos eliminar unas preguntas aquí con el botón borrar, pero ojo, no eliminen preguntas que están siendo usadas en los cuestionarios actualmente. Pueden eliminarlas si todavía no están siendo usadas por los cuestionarios. Los cuestionarios no se van a afectar en realidad. Borran la pregunta del banco, pero mientras el cuestionario lo esté usando no lo va a borrar de ahí. Muy bien, ya tenemos el banco de preguntas. Ahora vamos a regresar a nuestro tema 1. Vamos a usar el panel de navegación rápidamente para regresar a nuestro tema 1, que es donde estaba nuestro cuestionario. Aquí está nuestro tema 1 y aquí está nuestro cuestionario. El cuestionario no tiene preguntas, así que para añadirle preguntas al cuestionario simplemente hacemos clic sobre él. Inmediatamente me va a mostrar este mensaje, desde cuándo está abierto y hasta cuándo, el límite de tiempo que habíamos configurado y el método de calificación. También dice acá algo que el docente es el único que puede ver. Aún no se han agregado preguntas, así que necesitamos editar el cuestionario. También se puede editar el cuestionario aquí, hacia la izquierda, en el panel de administración, la sección Administración de cuestionario, Editar cuestionario. Entonces hacemos eso. Editamos el cuestionario. Y esta pantalla es la que me permite configurar las preguntas que van a figurar en este cuestionario, porque obviamente no hay ninguna. ¿Dónde agregamos las preguntas? Para empezar, sugiero reordenar las preguntas al azar en cada intento marcando esta casilla, primero que nada. Segundo, buscar este icono, este pequeño menú, este pequeño desplegable que dice agregar. Tengo 3 opciones. Una nueva pregunta que me permitirá crear una nueva pregunta aquí mismo, en esta misma pantalla. Luego esa pregunta irá automáticamente al banco. Extraer del banco de preguntas, que es lo que haremos. Y configurar una pregunta aleatoria, que también es posible hacer no solamente con una pregunta, sino con un conjunto de preguntas. Por ejemplo, vamos a ver estas dos últimas. Si yo quiero añadir preguntas del banco de preguntas, escojo esta opción. Inmediatamente me muestra las preguntas que figuran actualmente en el banco. Aquí, el docente tiene la libertad de seleccionar todas las preguntas para incluir todas las preguntas en el cuestionario o solamente seleccionar algunas de ellas. Esto en escenarios más grandes puede ser particularmente útil. Ahora bien, si yo no quiero escoger las preguntas, sino que quiero
que Moodle escoja las preguntas por mí, escojo la opción Una pregunta aleatoria. En este caso, me va a hacer una simple pregunta. En principio, verificamos la categoría, ¿no? La categoría debe corresponder con, primero que nada, fijarse que estamos en el cuestionario del tema 1. ¿Ya? Número de preguntas aleatorias. ¿Cuántas preguntas quiero que me seleccione el sistema? Digamos que ustedes tienen una base de datos de 200 preguntas. Quieren que el sistema seleccione 20, pueden hacerlo así, escogiendo 20 aquí. Pues acá yo no tengo mucha opción, ¿no? Tendría que ser 4. Y no tengo que seleccionar nada aquí, ¿de acuerdo? No tengo que seleccionar nada aquí. Solo selecciono acá y hago clic en agregar pregunta aleatoria. Y lógicamente me va a añadir las preguntas directamente a mi cuestionario, como ustedes pueden ver acá. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Si yo agrego más preguntas al banco de preguntas, este cuestionario está configurado para que se escojan 4 preguntas del banco. Así que si yo aumento más preguntas, aumenta la posibilidad de sorteo. ¿De acuerdo? Si lo dejamos así, podemos ver que ya el cuestionario está con preguntas. Correcto. Ahora fíjense acá. El puntaje por pregunta. Es un cuestionario de 4 preguntas. El docente tiene toda la potestad de colocar un puntaje a estas preguntas, ya sea en el banco o ya sea en esta sección. Por ejemplo, si son 4 preguntas, quizás quiera puntuar estas 4 preguntas a razón de 5 puntos por pregunta, para que haga el total de 20. Entonces, puede cambiar ese valor en este lapicito de edición y colocar el número con lo que corresponda. Si el valor no cambia, es porque hay que hacerlo correctamente. Es Enter lo que se presiona. 5, Enter. 5, Enter. Y de la misma forma aquí. Ahora ya tenemos un puntaje por cada pregunta. Inmediatamente, calificación máxima debe actualizarse a la total de las calificaciones. Estos dos valores deben coincidir. Entonces, vengo aquí, 20. Guardar. ¿De acuerdo? Ahora el cuestionario tiene un valor máximo de 20 puntos, por el que el total de calificaciones es 20 y cada pregunta vale 5 puntos. Eso es para este cuestionario, ¿correcto? Eso es para este cuestionario. Ahora bien, puedo volver al tema 1 para ver cómo quedó. Y desde el tema 1 puedo observar que tengo todavía las opciones de edición disponibles. Aún el cuestionario no está disponible, entonces puedo hacer esto. Clic en editar, editar ajustes. Y luego busco aquí en la sección calificación cuánto le voy a pedir al alumno para que apruebe. Ahora que el cuestionario ya tiene calificación máxima. Por ejemplo, si son 4 preguntas a 5 preguntas cada una, lo mínimo que espero que saque es 15. ¿Correcto? Esto es algo que puedo configurar antes de lanzar el cuestionario a los alumnos. Por lo tanto, es una muy buena idea que el cuestionario esté oculto mientras hacen estos cambios. Guardan cambios y regresan al curso y ya está listo su cuestionario. ¿Correcto? Ahora sí ya lo podemos visualizar. Entonces, edición o editar, mostrar. Y el cuestionario se vuelve visible. Vamos a dar un poco de sangría. Y listo. Ya está listo el cuestionario para ser atendido. Los docentes pueden probar su cuestionario haciendo clic en el mismo. Y les va a salir esta pantalla con un botón que dice previsualizar el cuestionario ahora. Pueden hacer clic ahí, les va a decir cuánto tiempo tienen para resolverlo, tal cual lo vería un alumno. Comenzar intento. Y empieza la rueda de preguntas. ¿Correcto? Todo está sorteado. Si ven la primera vez que hicimos el ensayo, las alternativas no estaban colocadas necesariamente en en el mismo orden. No vamos a colocar a propósito una respuesta incorrecta. Acá navegamos a la siguiente pregunta. Ya sabemos que esto es falso, ¿no?
Ya sabemos que esto es falso. Vamos a la siguiente pregunta. Y rellenamos la voz quechua. Tienen un navegador de preguntas a la izquierda, si se han percatado, para saber dónde están. Y acá pueden ver que las alternativas se reordenaron, ¿no? Porque antes, cuando diseñamos el cuestionario, esta era la primera. Ahora es la última. Y acá terminamos el intento. De esta forma hemos probado que el cuestionario funciona. ¿Listo? Enviar todo y terminar. Miren que acá está el tiempo restante todavía. Enviar todo y terminar. Y de esa manera ya tenemos el cuestionario colocado, ¿sí? Miren cómo cuando el cuestionario está configurado de esta forma, me aparece el reporte del cuestionario en total, ¿no? Y acá un link que me dice finalizar revisión. Esto ustedes lo pueden cambiar en el cuestionario mismo. Si no desean que salga, lo bloquean en esa pantalla de ajustes del cuestionario. Correcto. Listo. De esta forma, tenemos respondido nuestro cuestionario. Todavía tenemos intentos permitidos. Bueno, esta es una previsualización, no es el examen en sí mismo. Podemos volver al tema 1 y ya está nuestro cuestionario disponible. Y ya está, de una manera muy sencilla, aunque ciertamente esto toma tiempo, mucho tiempo en la vida real, ya hemos concluido con esta sección. Espero que esto haya sido de su agrado o que pueda servirles de guía para poder perfeccionar sus habilidades para crear cuestionarios. Hasta otra oportunidad. Hasta pronto.